el agradecimiento profundo a todos ustedes, al Ateneo, a la Rivada, a sus palabras, a este instituto, a Jovellanos, que uno leyó y escuchó hablar de Jovellanos, lo escuché hablar de mi padre, cuando yo era chico y no sabía nada de nada, casi como ahora. Pero escuchaba toda una magia determinada, ya te estoy contestando. En ese mundo que tenía una visión muy particular. Mi padre había partido de Galicia con mis abuelos, de Penuca. Por si no lo saben, yo soy el príncipe de Penuca. Y después de eso vamos a hablar. Yo sé que estoy en un lugar que es difícil hablar del príncipe de Penuca, pero lo siento, voy a hablar. Entonces, ese padre que comenzó a trabajar cuidando cabras a los 6 años y mis abuelos trabajando en la tierra de sus amos, cuando llega a la Argentina y comienza a trabajar en distintos lugares, en la fábrica de vidrio, etc. Pero a los 14 conoce a unos obreros socialistas y anarquistas donde le dan lecturas. Y esa lectura no era Harry Potter, esa lectura era Dostoyevsky, eran Víctor Hugo, eran los clásicos, los novelistas del siglo XIX. Y era toda la poesía que no se podía leer acá. Y entonces allí estaba Miguel Hernández, Lorca, y grandes poetas, porque España tuvo 2 siglos de oro, el siglo de oro común y el otro. Entonces, ¿el Penuca qué es? El Penuca es la aldea, el Penuca es el destierro, el Penuca es lo mitológico. Cuando yo muchas veces, porque en la Argentina todos se presentaban con cargos, acá supongo que no, porque en la Argentina sí. Entonces uno tiene un cargo determinado y el otro, y eso. Entonces dije, bueno, ante esos cargos yo tengo uno, ni poeta ni nada, príncipe. Y príncipe de Penuca. Me ocurrió en una oportunidad que un señor paisano en un centro gallego estaba comiendo y me dice, Carlos, yo estuve de vacaciones, que esto, que lo otro, que la Coruña, que lo demás allá. Fui a Penuca, pero Penuca es un bosque, no es nada. Pero bueno, el problema es tuyo que no sabes ver. Y había otra persona que me dice, ¿dónde quiere? Y entonces le dije, ¿usted conoce París? ¿Usted conoce Roma? Sí. Bueno. De Roma o de París tiene 1 hora en avión. Es decir, espero que es un terruño, es un lugar mítico que de pronto se va a formar. Y Barracas al Sur es el otro, un barrio obrero de gallegos, porque Barracas al Sur en realidad ya no existe nada, tampoco existe Penuca. Pero digo, es otra Penuca que yo vivo. La añoro y voy a seguir hablando de eso, pero claro, la he dejado, los ciervos no trabajan como antes, hay un problema, pero no voy a decir lo que pasa ahora en Penuca porque no sería real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo con Barracas al Sur y esa Avellaneda, porque antes era Barracas y Barracas al Sur, y luego se crea Avellaneda. Avellaneda es un lugar donde nazco yo nazco en Piñeiro, lugar netamente gallego. Soy simpatizante independiente. ¿Qué era independiente? El Club de los Gallegos. El club que se formó en 1905 y al comienzo, antes de entrar los jugadores a fiel, cancha, entraban gaiteros. Entonces las referencias estas se van haciendo referencias mitológicas también. Entonces Barracas al Sur es eso. Barracas al Sur era un lugar de gran migración gallega, de gente trabajadora, honesta. Había de los ojos también, te digo, la gran mayoría era gente trabajadora,
Tíos, los Fraga, los González, los García, los Penés, bueno, todos ellos de una gran gallegada, con otros parientes y otras. Entonces, esos Barracas al sur. Lo quise nombrar en el libro de Penuca Barracas al sur para poner dos mitologías. Una, la de Penuca, que es el desarraigo, pero también es la aldea. La aldea que puede ser una aldea polaca, puede ser una aldea húngara, puede ser una... pero en este caso es una aldea gallega. ¿Cómo?